cargar. Acá tenemos la información del contrato. Los documentos están asociados al empleado. Al empleado, sí, correcto. Por ejemplo, pudiera cargar DUI, podría cargar alguna solvencia de la policía o algún documento importante, ¿verdad? Luego de eso aquí tenemos la información del contrato, la fecha de inicio y de fin, el salario, el número de horas por semana, el tipo de frecuencia de pago, que entiendo que ustedes pagan quincenalmente, ¿verdad? Aquí hay una plantilla porque dentro del sistema podemos tener distintos escenarios de pago para los empleados. Por ejemplo, podría tener dentro de la misma frecuencia de pago quincenal escenarios de pagos en los que en algunos casos puedo poner todos los descuentos de ley y pueden haber otros casos en los que yo diga no, ellos solo son afectos a renta, ¿verdad? Pero igual en la parte de renta también es de evaluar si pueden utilizarlo a través de la figura de sujeto excluido. Pero que en ese caso, como es un servicio, el sistema va a descontar automáticamente el 10% al momento de transmitir la factura electrónica y entra dentro del esquema de factura electrónica, aquí tenemos el centro de costo, la plaza, etc. Luego aquí tenemos feriados, ausencias, vacaciones. Esto solamente es como una bitácora, porque dentro del sistema más adelante les voy a mostrar que hay un apartado para formulación donde ustedes pueden parametrizar el comportamiento de los cálculos. Pero esta parte de vacaciones es porque se dio el caso de una empresa que un empleado dijo, mire, yo no he recibido vacaciones en 3 años, y ya lo había recibido, ¿verdad? Y nadie había documentado eso, y la persona después de recibir 3 años de vacaciones se volvió a tomar 3 años de vacaciones, ¿verdad? Entonces la idea acá es como llevar la bitácora de los días que realmente se han gozado. Correcto. No es la solicitud escalable de vacaciones, por ejemplo, que el empleado lo pueda solicitar su vacación y que le traiga su es solamente el registro de es como la bitácora de los días que realmente ha gozado una persona, ¿verdad? Porque la parte de la formulación está dentro de la planilla como tal a través de las formulaciones, ¿verdad? Pero sí hay una opción. Sí, hay una opción para la formulación, ¿verdad? Para la parametrización del cálculo, ¿verdad? Pero no es un self-service. No es un self-service. No podemos asignar un código de usuario al empleado para que solicite este periodo para vacaciones. No, actualmente no está así, ¿verdad? Podríamos agregarlo, no le veo ningún problema a eso, ¿verdad? En el sistema se hacen cosas bastante complejas y eso no lo veo difícil, ¿verdad? Luego de esto aquí está la parte de incapacidades. Aquí es donde nosotros podemos definir si la incapacidad es por maternidad, por enfermedad común, por prórroga, por accidente de trabajo. Y en la parte de las plantillas, en los escenarios de pago, es donde nosotros definimos en la parte de formulación cuál es el esquema que se va a utilizar para el pago de cada uno de estos tipos de incapacidad. Y hay dos esquemas base con la parte de la incapacidad. Uno es utilizar unos días base para el cálculo, que eso va a depender mucho de la política de cada empresa, y lo otro es que está con una formulación como tal, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, mire, en cuanto a la incapacidad, yo le voy a pagar 3 días, por ejemplo, y luego de eso le voy a pagar un tanto por ciento, ¿verdad? O pueden decidir que del 100% se va a cancelar basándose en una parametrización, ¿verdad? Eso queda ya a discreción de las políticas de la empresa. Pero es editable. Es editable, correcto, así es. Porque obviamente las políticas varían de una empresa a otra, ¿verdad? Ahora, aquí está una parte de ventas, pero esto no lo vamos a ver porque esto está asociado al módulo de facturación del sistema, ¿verdad? Entonces, porque esto lo que hace el sistema es que en base a las familias de los productos, el sistema lo que hace es que toma por personal la venta que ha hecho por familia y en base a la formulación que ustedes definen por familia, hace el cálculo de las comisiones de ventas, ¿verdad? Ahora, aquí está la parte de cíclicos, que esta parte de cíclicos es para poder crear descuentos o incrementos recurrentes en la planilla. Por ejemplo, si yo le voy a dar un préstamo a un empleado, puedo colocar aquí el monto del empleado, el número de las cuotas. Si es, en este caso de ustedes, que es quincenal, pueden incluso definir si
va a ser en la primera, en la segunda o en ambas quincenas que se va a descontar, ¿verdad? Luego de eso, aquí podemos definir si el tipo de aplicación es de suma o resta. Dentro de los 3 bloques que nosotros tenemos, los montos de expedientes, los montos de afectaciones brutas y afectaciones netas, esta parte va en el último bloque, que son las afectaciones netas para el cálculo del salario pagado, ¿verdad? Esto quiere decir que aquí también, por ejemplo, hay empresas que lo utilizan para el cálculo de una asignación de combustible para un vendedor, por ejemplo. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a colocar acá que al vendedor le damos $50 en concepto de combustible, entonces lo agregamos ya como un cíclico de incremento, ¿verdad? Y eso va a afectar al bloque de formulación neto para el cálculo del salario pagado. O sea que ahí podemos parametrizar todos los cíclicos, Así es. viáticos, horas Así es. extras, combustible. Correcto. Horas extras no, porque horas extras hay un apartado específico para la parte de las horas extras, ¿verdad? Porque incluso en el sistema hay que parametrizar cuánto es el porcentaje que ustedes van a pagar en base al salario base para horas extras diurnas y nocturnas, así como la parte de los feriados, ¿verdad? Incluso hay una parte para parametrizar, por ejemplo, las nocturnidades. ¿Verdad? Que en el caso de ustedes creo que no aplica, ¿verdad? Aplica. Sí, Ok. hemos tenido. Sí. Ok, excelente. Bueno, luego de eso aquí tenemos también los bonos, que estos son para el primer bloque de expediente, son valores que se agregan para afectar mi formulación bruta. Pero entonces, por ejemplo, estos son datos que van a ser afectos a deducciones de ley. Entonces yo puedo colocar como un bono, por ejemplo, y voy a dar un caso, un restaurante, y yo sé que quizás no tiene nada que ver con esto, pero un restaurante, por ejemplo, puede dar sus propinas a sus empleados y estos van a ser afectos a deducciones de ley. Entonces lo puede colocar como bonos. Entonces dice, a tal persona le voy a afectar con estos bonos. Y luego, eso es mensual, o sea, se puede parametrizar, se ingresa todos los meses en la es todos los planilla. meses. Eso lo tiene que hacer el planillero. ¿Verdad? Sí, eso lo tiene que hacer el planillero, ¿verdad? La persona que está responsable de la parte de la planilla tiene una plantilla en Excel para poder cargar esas bonificaciones mensuales por empleado. ¿Verdad que un empleado no puede ser sujeto de estudio y al mismo tiempo permanente de planilla? O sea, tener las dos características. Miren, yo no he visto ese caso. Habría que consultarlo con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Lo que sí vimos fue un caso de una empresa en el centro, que yo les comentaba a ellos que, por ejemplo, tenían a una persona, a un cliente que le decían tornillo, al señor le decían tornillo, y está que Don Tornillo mensualmente sí compraba algo, un monto considerable. Por la ley de lavado de dinero, el señor no quiso dar la información y el vendedor se colocó él como cliente. Entonces al final, después de un par de días, le llegó a tocar el Ministerio de Hacienda y le dijo, mire, ustedes tienen un empleado que ustedes le pagan en planilla, le venden producto y no está facturando. Necesito que me enseñen el inventario. Y el inventario no existía, porque lo tenía Don Tornillo, que ya lo había vendido, ¿verdad? Y entonces le cayó una multa, ¿verdad? Y aparte que el Ministerio de Hacienda le puso algo que le llaman ellos punto fijo, que es que mandan una persona que está auditando, ¿verdad? Y en ese apartado de los bonos nosotros trabajamos por ciertos trabajos que realizamos, les damos un bono a los empleados, pero eso es por trabajo que se realiza, específico, ¿verdad? Podría meterse ahí ese bono, ahorita lo llevamos a pie, pero no es recurrente en el aspecto de que todos los meses. Es mensual, claro. Por eso es que es variable. Pero es variable, pueden haber de 5 tipos A de ver, bonos. como en ese caso es variable, tendría que ir en la parte de comisión, ¿verdad? Porque el bono, al igual que el cíclico, es recurrente y es fijo, ¿verdad? Pero en ese caso que usted menciona que es variable y que no es permanente, tendría que ir en la parte de comisión, ¿verdad? Porque Y yo le preguntaba el tema del sujeto excluido y no excluido, porque quiere decir que esos bonos también están sujetos a todas las deducciones. Así es, ¿verdad? así No es, se puede están hacer, afectos. no, es solo renta, no, es solo están algo. afectos, sí.
No completo. están afectados. Sí, correcto. Ya la parte de los cíclicos, eso sí ya es, por ejemplo, algo que está literalmente fuera de planilla, ¿verdad? Por ejemplo, algún caballero que vinieron de la Procuraduría y le dijeron, mire, le vamos a hacer estas deducciones. Pero ahí se puede colocar incluso el número de la referencia para que al momento de descargar la información del cíclico pueda ir la referencia de la Procuraduría, o en el caso de un préstamo bancario también puede ir como un descuento y pueden colocar también la referencia del préstamo bancario. Y esa comisión puede ser, como lo que mencionaba Max, algún empleado pudiera tener una clave para poder irlo llenando, que ya después el tesorero solo lo vea. En este caso lo registra el planillero, lo registra el planillero, que es el responsable de la generación de la planilla, ¿verdad? Por lo general, obviamente, yo porque sé que ustedes son prácticamente la dirección de la empresa, pero esto realmente no tiene acceso más que el planillero, ¿verdad? Porque se trata de la manera de centralizar la responsabilidad de la información en la persona que sí puede dar cuenta de esto, ¿verdad? Y pudiera, digamos que sí, el planillero, ¿verdad? Pero pudiera la gente que recibe los bonos que detalla qué servicio se hizo y todo para ver qué bono van a aplicar, llenar un cuadro y esto puede subirse. Así es, hay una ficha en Excel para poder cargar. O sea, le podemos dar eso al planillero. Sí. Ya revisado y le dicen, aquí está lo de esta mes o de esta semana y él ya lo, que él llene la plantilla y en base a eso va a cargar el archivo, ¿verdad? Igual en esta parte de acá, en la parte del contrato, aquí nosotros podemos generar esto, que esto obviamente puede ser editable, ¿verdad? Que sería el contrato de la persona, ¿verdad? Igual hay un portal en el cual el personal puede generar sus boletas de pago, que ellos pueden descargarlo, y que esta semana también vamos a agregar la constancia de sueldo, ¿verdad? Para que ellos también puedan descargar a demanda las constancias de sueldo que cuando las requieran, ¿verdad? Y eso va a utilizar la información de la última planilla general. Cuando dice que esta semana lo van a implementar, significa que ustedes están actualizando el software que también reside en la nube. Correcto, así. O sea, tenemos una empresa que tiene 1000 empleados que ocupa la plataforma, ¿verdad? Y todo lo hacen a base de formulaciones, ¿verdad? Pero obviamente la plataforma se encuentra en un cambio constante. Por ejemplo, ahorita en junio hubo el cambio del salario mínimo y por lo tanto también se modificaron toda la parametrización del cálculo de la renta. Incluso no solamente de la renta, sino del recálculo semestral y del recálculo anual. Entonces, obviamente, como nosotros también vemos toda la parte de facturación electrónica, con Hacienda nosotros estamos cada semana hablando por temas de factura electrónica, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad? Ahora, luego de esto aquí tenemos toda la parte de fórmulas, ¿verdad? Que esto obviamente ustedes lo pueden modificar. Por ejemplo, aquí tenemos estas 4 fórmulas que están asociadas a la parte de la renta, ¿verdad? Yo puedo entrar aquí a una de estas fórmulas y, por ejemplo, ahorita que sucedió lo de la modificación del salario mínimo, aquí pudiera entrar yo y editar y cambiar, ¿verdad? Y aquí puedo poner el salario por 254 menos, y aquí puedo irlo agregando, ¿verdad? Aquí lo puedo así de simple, ¿verdad? Por lo general, cuando una empresa necesita esto, los administradores dicen, le voy a hacer este cambio, le cuesta $800, ¿verdad? Pero aquí ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Si ustedes no lo quieren hacer, igual nosotros podemos hacerlo porque es tan simple como lo que están viendo, pero no por 400, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso que tenemos las fórmulas de la parte de la renta, podemos venir aquí a la formulación, podemos buscar acá en la formulación de la renta. Aquí vamos a ver las formulaciones que están para la renta
con sus aplicaciones, ya sean en las formulaciones brutas o netas, si es para uso del personal o de la empresa, que en este caso, cuando es empresa, el sistema calcula el valor, pero no lo descuenta del salario. Por ejemplo, aquí podría ir el IF patronal, el AFP patronal, que se puede calcular, se puede generar en la plantilla de Excel, pero no es afecto al salario del empleado, ¿verdad? Luego de esto aquí tenemos si es resta o suma y si es por monto o si es por fecha, ¿verdad? Ahora, aquí dentro de la formulación padre tenemos lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que aquí me aparece la fórmula que es salario menos 472 por punto 1 más 1767. Si en un dado caso necesitáramos, aunque yo lo veo poco probable, pero si en un dado caso necesitáramos, porque obviamente la parte de la formulación se utiliza para todo, tanto para, no aplica para ustedes, pero hay una formulación para ventas al contado y hay una formulación para ventas al crédito, pero si se necesitara que el resultado de la formulación padre recibiera un segundo tratamiento, se puede hacer a través de la formulación hijo, ¿verdad? Hijo. ¿Verdad? Que acá podemos decidir en base al monto que genera la formulación padre si necesitamos que pase por un reproceso, ¿verdad? Solo en los casos que sea necesario. Ahora, el cálculo de las vacaciones está hecho en base en una a formulación, correcto, en una formulación, y aquí se hace en base a una formulación, el bono, ¿verdad? Y para el cálculo de las vacaciones, ustedes pueden decidir incluso cuánto es el periodo de meses que quieren utilizar ustedes como promedio de salario mensual. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, necesito que sea el promedio de 6 meses. Entonces el sistema va a considerar los ingresos de 6 meses de salario. O pueden decir, no, necesito solamente el del contrato, ¿verdad? El salario que está en el contrato, que en ese caso hay que colocarlo como parametrización de cero. Y luego aquí está la configuración de la contabilidad para la formulación. Luego de eso aquí tenemos las plantillas, ¿verdad? En esta parte de las plantillas es donde nosotros definimos cuáles son las afectaciones que van a ir para este esquema de pagos. Aquí definimos también para la misma plantilla, por ejemplo, si las vacaciones van a ser automáticas o van a ser manuales, porque hay algunas empresas que dicen, no, yo no lo voy a pagar justamente cuando sea el tiempo, sino que yo quiero decidir hacerlo además. Bueno, entonces yo digo, a tal persona se lo vamos a pagar en este momento, a tal persona en este momento, porque hay empresas que, aunque la ley dice que tiene que ser en el aniversario, hay empresas que dicen, no, vamos a esperar a que la persona la goce, pero todavía no va a ser, sino que va a ser hasta tal fecha. Ahora, también en esta parte, aquí podemos ver lo que mencionaba de las incapacidades, ¿verdad? Que aquí podemos configurar ya sea el porcentaje de incapacidad o los días base, y podemos agregar también aquí, en un dado caso necesitemos, la formulación para las incapacidades, ¿verdad? Y aquí está la parte de la contabilidad, para la parte del salario, feriados, vacaciones, horas extras, incapacidades y pasivo laboral, ¿verdad? Que en este caso lo que el sistema hace, que como ya tenemos en la formulación la parte contable de la formulación, pero tenemos esta parte también para la contabilidad de la planilla, que al final lo que esto hace, que nos genera una partida contable al momento de autorizar la planilla, ¿verdad? Pero ustedes tienen su sistema contable, ¿verdad? Y esto generaría la partida que nosotros podemos cargar en el SAP. Genera una partida, pero la genera en el módulo contable nuestro, ¿verdad? Pero ustedes no. Con su catálogo así contable. Es, con el catálogo de cuentas, con toda la parametrización contable. ¿Y cómo pudiéramos cargar una partida contable o generar una plantilla para carga en nuestro sistema contable? Podríamos hacer que podríamos parametrizar el sistema para que no le genere el asiento o la partida contable dentro de la contabilidad del mismo sistema, sino que, por ejemplo, le pueda mandar un archivo en Excel, ¿verdad? Con la información para que ya la persona la pueda tener como insumo para generar la partida contable.
Hoy por hoy, porque la parte contable está acá, en la parte de asientos contables. Acá es donde el sistema prácticamente le va a generar la partida, ¿verdad? Pero en este caso, como no lo van a tener, lo mismo que mencionaba las comisiones de venta, ¿verdad? Que en este caso, como no va a estar integrado a las ventas del sistema, van a tener que hacer el registro manual. Ahora, luego de eso, aquí tenemos la parte de las planillas. Aquí tenemos la generación de las planillas. Esta parte de la parametrización de las familias de productos, que tampoco aplicaría porque esto es la integración con el módulo de ventas, y esto tampoco aplicaría porque es la integración con los cobros de las facturas. Esta parte de vacaciones, que aquí es lo que yo les mencionaba, que es la parametrización de la formulación con los meses que se deben de utilizar para hacer el promedio. Correcto, así es, ¿verdad? Y luego de esto, aquí tenemos la parte de las configuraciones, de los porcentajes. Tenemos acá la parametrización, en el caso de ustedes aplicaría la renta quincenal, ¿verdad? Para definir la formulación de la renta quincenal y definir el recálculo semestral y el recálculo anual, ¿verdad? Y luego de eso, aquí tenemos la parte de la planilla. Aquí podemos entrar, aquí vamos a ver las afectaciones de personal, aquí vamos a ver las afectaciones de las deducciones de ley. Por ejemplo, en este caso se ha creado un IS de la persona y un IS de la empresa, que acá la parametrización de esta formulación sería como un tipo empresa y el otro sería como tipo personal, ¿verdad? Para que se pueda calcular, se pueda mostrar, pero no se genere la afectación para el empleado, ¿verdad? Luego de eso, aquí podemos hacer recálculos, que esto aplica, por ejemplo, si yo no cargué alguna comisión, pero ya generé la planilla, yo puedo ir a cargar la comisión o cargar una hora extra y solo decirle aquí al sistema que voy a recalcular, y el sistema va a ir a tomar nuevamente la información y recalcula la planilla. Si voy a aplicar alguna formulación, si voy a aplicar nocturnidad y si voy a hacer importación de informaciones para la nocturnidad. Luego de eso, aquí tenemos la parte de las autorizaciones. Podemos generar aquí mismo. Aquí hay un ejemplo de una boleta de pago, pero eso se puede modificar, ¿verdad? Este sería un ejemplo de una boleta de pago, ¿verdad? Con el salario, los descuentos, los ingresos y el líquido a pagar y la firma de la persona, ¿verdad? Aquí está el Excel con la matriz de la planilla. Aquí tenemos el archivo para... este archivo lo que hace es que genera un Excel con el código del empleado, el DUI del empleado, el nombre del empleado, el banco en el cual se le paga, el número de cuenta y el salario pagado. Bueno, entonces yo puedo generar de esta planilla por banco la lista de todos los empleados que voy a liquidar a través de este banco, ¿verdad? Aquí podemos generar el archivo de cíclicos, que en este caso es donde vendrían las referencias de lo que habíamos mencionado en la Procuraduría o préstamos internos, para que, o préstamos hipotecarios, para que se pueda descontar cuál es la entidad con la cual está asociado el cíclico, el número de referencia, el código del empleado, el nombre del empleado y el monto. Pero entonces eso ya lo pueden ustedes procesar en las distintas plataformas. Bueno, y aquí tenemos también el archivo de la planilla única, pero que este es el que sirve para cargar al portal para lo que es el seguro social y la AFP. Y luego hay otra parametrización, pero la otra parametrización la tiene que ver prácticamente el planillero, ¿verdad? Entonces, en cuanto a funcionalidad, fuera de la parametrización del planillero, esto sería. Ok. Entonces, déjenme entender algo. Este es un ERP, en realidad. El es sistema que ustedes desarrollan. Así, okay. Es un ERP. Pero estaríamos nosotros contratando el módulo de planillas. ¿Y tienen operaciones en Guatemala o clientes en Guatemala? El sistema no está parametrizado, pero hicimos una parametrización para una empresa en México, quizás como en unos 25 minutos, ¿verdad? Porque el sistema es parametrizado. Entonces,
pensaría yo de que un tiempo similar llevaría el poder parametrizarlo con el esquema de formulaciones que tendría Guatemala. Multimoneda, en quetzales, por ejemplo. Serían dos sistemas. Fíjense que no lo tenemos multimoneda actualmente, ¿verdad? Sí está multidioma, pero no multimoneda. Estaría en dólares, entonces. Realmente sí estaría en dólares, ¿verdad? Sí estaría en dólares. En realidad son dos sociedades Son dos distintas. sociedades. Sí, la pregunta además es si se puede configurar una sociedad, o sea, serían dos productos distintos, ¿verdad? Uno Sería